Buenos días, mi nombre es José Francisco Ruiz, soy residente de primer año de neurocirugía. Mi facilitadora es la doctora Rumi Horta y yo les voy a hablar sobre la evaluación de los pares craneales y sus alteraciones. El contenido que se llevará a cabo en los pares craneales del primer al doceavo par, hablaremos tanto de su exploración como de las alteraciones que se presentan en dicho par. Ok, comenzamos con el primer par, que es el nervio olfatorio. Para la exploración de este par se utilizan sustancias aromáticas, puede ser como el café, vainilla, alguna fragancia. Se le ordena al paciente cerrar los ojos y que ocluya una de sus narinas. Se le acerca la sustancia al paciente. Es importante resaltar que ambas fosas nasales se deben explorar por separado. Y el paciente dirá si huele o no, el cual corresponde al dato más importante. De segundo dirá si el olor es agradable o desagradable. Y en tercer lugar dirá si identifica o no el olor. Entre las alteraciones que podemos encontrar está la hiposmia, que es la disminución del sentido del olfato, la anosmia, que es la ausencia o pérdida del sentido del olfato, la cacosmia, que es la percepción de olores desagradables, la parosmia, que es la percepción de olores distintos a los reales. También podemos encontrar la parosmia, que es la alucinación olfatoria, que es la percepción de olores sin ningún estímulo. Ok, continuamos con el segundo par, que es el nervio óptico. Para la exploración de este par se va a llevar a cabo cuatro exámenes. El primero es la agudeza visual. Segundo es el examen de la visión de los colores. Y en tercero, exploración del campo visual mediante la campimetría. Y cuarto, tenemos el examen de fondo de ojo. Ok, para realizar el primer examen de la agudeza visual, este se realiza mediante los ortotipos. Tenemos la carta de Snell, de Wecker para visión lejana y la carta de Jagger para visión cercana. Para explorar la visión lejana se realiza con la tabla de Jagger, en la cual se debe colocar al sujeto a una distancia de, de 6 metros a la tabla de Snell. Se le debe indicar que lea la línea que corresponde a la visión normal. Esta va a tener una cifra que nos va a indicar qué tipo de, qué tipo de visión tiene el paciente. Eh, También se realiza el examen con la tabla de Jagger, en el cual el paciente acostado en su cama se le coloca la tabla de Jagger a 30 centímetros, y el cual debe también indicar la línea que corresponde a la visión normal. Entre las alteraciones que se pueden presentar en la agudeza visual tenemos la ambliopía, que es la alteración de la agudeza visual. Tenemos la miopía, que es cuando el paciente no puede observar objetos lejanos. La hipermetropía, que es cuando el paciente no puede observar objetos cercanos. Astigmatismo, cuando observa objetos desencajados. Y la amaurosis, que es la pérdida o ausencia de la visión. El segundo examen, que corresponde a la visión de los colores, para la realización de este examen se puede realizar por dos pruebas. Tenemos la primera, que es la prueba de lana de Holgren, en la cual consiste en mostrar al paciente varias lanas de diferentes colores, en el cual él debe agrupar los colores iguales. Y tenemos la segunda prueba, que es la lámina de Hichara, que estos son círculos coloreados con forma distinta y de distinto tamaño, en el cual el paciente va a indicar si observa un número que sobresale de un color. Las alteraciones de este examen es la dicromatoxia, que es la alteración de los colores, la cromatoxia, que es la ausencia o pérdida de la visión de los colores, la metacromatoxia, eh, la monocromatoxia, que es la visión de un solo color, la xantoxia, que es la visión de color amarillo. También está la eritroxia, que es la visión de color rojizo. Ok, en tercer lugar, o en tercer examen, tenemos la exploración del campo visual. Este se realiza mediante la campimetría. Se coloca al paciente a una distancia de 50 centímetros. Se le pide al paciente que tape uno de sus ojos. El examinador también lo cubre su ojo
voluntariamente y con la otra mano levanta su dedo índice, se le pide al paciente que fije su mano a la altura de los ojos del examinador y se le va a pasar el dedo índice hacia la parte superior e inferior y hacia la parte lateral. El paciente debe indicar en qué momento deja de ver el dedo. Es importante decir que los efectos cambimétricos se definen por el sector del campo visual afectado y no de la retina. Tenemos entonces que la retina nasal mira el campo visual temporal y la retina temporal va a mirar el campo visual nasal. La retina superior mira el campo visual inferior y la retina inferior mira el campo visual superior. Las alteraciones que podemos presentar en la exploración del campo visual son los escotomas, que son zonas invisibles en el cual el paciente no logra ver nada. Hablamos de que estos escotomas pueden ser positivos, en los cuales el paciente describe una mancha que lo va a continuar con la mirada. Y también tenemos escotomas negativos. Es importante resaltar que el área de la ausencia de la visión, si abarca la mitad de los campos visuales, hablamos de que hay una hemianopsia. Y que si la hemianopsia corresponde a ambos lados homólogos, es decir, a ambos lados izquierdo o lados derecho, va a ser homónima. Pero si esta hemianopsia va a corresponder a lados opuestos, es decir, la mitad de derecha o la mitad izquierda, se habla de una hemianopsia heterónima. Las lesiones que podemos encontrar en el nervio óptico son las lesiones del nervio visual. Tenemos anterior al quiasma, pérdida de la visión monocular. En el quiasma, una hemianopsia bitemporal y posterior al quiasma, una hemianopsia homónima. La hemianopsia homónima en la cual está afectado ambos lados, ya sean derecho o izquierdo. Y la heterónima en la cual afecta a lados opuestos, mitad derecha y mitad izquierda. Por último tenemos el examen del fondo de ojo. Este se realiza mediante la oftalmoscopía en una habitación con la luz apagada o con luz tenue. Las estructuras que se deben identificar son los vasos, la papila, la excavación de la papilar y la fovea. El examinador va a utilizar el oftalmoscopio con su mano derecha para examinar ojo derecho y su mano izquierda para examinar ojo izquierdo. Una vez que se identifique la papila, es importante también observar los vasos de la retina, ver su calibre, si se puede observar la mácula. Entre las alteraciones que podemos encontrar en el fondo de ojo es la atrofia de la papila, en el cual se va a observar un cambio de la coloración. Ya no sería un blanco rosado, sino sería un blanco verdoso o incluso un azul. Y la segunda alteración que podemos encontrar en el fondo de ojo es el edema de papila. Tercer, cuarto y sexto par craneal: motor ocular común, patético y motor ocular externo. Para la exploración de estos tres pares craneales, lo primero que se debe hacer es explorar el reflejo fotomotor, en el cual consiste en pasar un haz de luz sobre la pupila y observar la dilatación de esta misma. De segundo tenemos el reflejo consensual, en el cual consiste también separar ambos ojos, pasar un haz de luz por la pupila y observar la contracción de la pupila contraria. Y en tercer lugar tenemos el reflejo de la acomodación, en el cual igual se pasa un haz de luz, se observa la contracción pupilar, va a haber convergencia ocular y abombamiento del cristalino. Es importante explorar la pupila en cuanto a su forma, situación y tamaño, ya que esta puede presentar alteraciones, las cuales voy a mencionar más adelante. A la hora de inspeccionar los ojos es muy importante observar la alineación, que existe una relajación del borde palpebral con el iris y un reflejo luminoso corneal. Y que el paciente, mediante realizamos esta inspección,
no tenga inclinada la cabeza. Para la exploración de estos pares craneales se va a realizar la evaluación de los movimientos oculares. Se debe dibujar una figura en el aire en forma de H a unos 60 centímetros a distancia del paciente y solicitarle que siga el dedo. De esta forma vamos a evaluar el recto superior, el recto inferior, el recto externo y el recto interno. Las lesiones que podemos encontrar en estos pares craneales, tercero, cuarto y sexto par, son la parálisis del tercer nervio craneal, la cual se va a caracterizar por tosis, una tosis palpebral que es caída del elevador del párpado, una exotropía, una diplopía vertical, el paciente va a ver doble, va a tener déficit en supra, infra y abducción y va a haber una midriasis paralítica. También observamos parálisis del cuarto par craneal, en el cual el paciente va a presentar dificultad para bajar las escaleras, una inclinación cefálica al lado sano, va a presentar déficit, infraducción y abducción y una diplopía, una visión doble borrosa que va a mejorar en la supraducción o en la abducción. En la parálisis del sexto par observamos la exotropía, una diplopía horizontal y va a presentar al paciente déficit en la abducción. Las alteraciones de la pupila que podemos encontrar, una miosis, que es contracción excesiva de la pupila, midriasis, que es dilatación excesiva de la pupila, y anisocoria, que es pupilas de tamaños desiguales. En cuanto a la alteración de la forma, observamos una disocoria, que es cuando la pupila presenta bordes irregulares. En cuanto a la situación, podemos encontrar una pupila ectópica, ya sea por alteración del cristalino o de la pupila que en cuanto a su posición se encuentran desencajadas. Continuamos con el quinto par, que es el nervio trigémino. Para explorar este par es importante explorar su rama oftálmica, el cual tiene función sensitiva, su rama maxilar, el cual tiene función sensitiva, y la rama mandibular, que tiene función motora. Para comenzar, exploramos la rama oftálmica, la función sensitiva. Se realiza el reflejo corneal, el cual consiste con un hisopo, con algodón, rozar la córnea del paciente, el cual va a mostrar un pestañeo, el cual nos va a indicar que el reflejo corneal está positivo. Continuamos con la rama oftálmica, la función sensitiva, en el cual se va a explorar por encima de los párpados con una brocha. Se hace de forma simétrica en ambos lados. Para la rama maxilar se explora también la función sensitiva en ambos lados de la nariz. Y con respecto a la rama mandibular, esta se explora pidiéndole al paciente que abra la boca, muestre los dientes. Continuamos con el séptimo par, que es el facial. Para la exploración de este par es importante realizar una inspección en donde se va a observar los rasgos fisionómicos del paciente, observando si tiene desigualdad de las arrugas de la frente, si hay desviación de la comisura labial, si un ojo se encuentra más abierto que el otro. Para la exploración de este par se le va a pedir al paciente que arrugue la frente, que mire hacia arriba, y de esta forma se observa los músculos faciales, músculos del frontal. Así como también se le va a pedir al paciente que muestre los dientes, que sirve, que haga proyectar su labio inferior. También se le puede sujetar los labios al paciente para observar los músculos faciales.
También ese es para la función motora. Para la rama sensitiva se le pide al paciente que cierre los ojos y saque la lengua con alguna sustancia dulce para explorar la sustancia dulce. Puede ser azúcar diluida. Se le pide al paciente que saque la lengua con los ojos cerrados y en la porción anterior de la lengua se le coloca la sustancia dulce. Se le pide al paciente que identifique la sustancia sin abrir los ojos, sin introducir la lengua. Una vez que la logra identificar, se le pide al paciente que se enjuague la boca. Posterior a eso, que vuelva a sacar la lengua y se le vuelve a dar a probar la sustancia salada en el 2/3 de la lengua, el cual también con los ojos cerrados y con la lengua afuera deberá identificar la sustancia. Continuamos con el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear. Para la exploración de este par se realiza mediante la transmisión aérea. Se puede realizar la prueba de la voz cuchicheada, la prueba del reloj, la prueba del diapasón vibrando. La prueba de la voz cuchicheada consiste en colocar al paciente de frente, el examinador se coloca a un lado y le susurra una palabra al paciente. Se deben explorar ambos oídos por separado. Él debe decir si la escucha o no. La segunda prueba, que es la prueba del reloj, también consiste en colocar al paciente de frente. El examinador se coloca de lado, ambos oídos deben examinarse de forma separada. Se le coloca al paciente el sonido, el reloj en el conducto auditivo externo y se le va alejando progresivamente. El paciente debe ir indicando a qué momento deja de escucharlo. Es importante que la habitación esté con el mayor silencio posible. Y bueno, la prueba consiste en comprobar si el paciente escucha o no, si escucha uni o bilateral, y para descartar si hay una enfermedad en el oído medio, del laberinto y el nervio auditivo. Entre las alteraciones que podemos encontrar es la acusia, que es cuando el paciente no percibe ningún sonido. La hipoacusia es la disminución de la percepción del sonido. La hiperacusia es la percepción aumentada del sentido del oído o de los estímulos sonoros. La paracusia es cuando el paciente percibe sonidos falsos. Para la transmisión aérea se realizan dos pruebas. Tenemos la prueba de Weber, en la cual consiste en hacer vibrar un diapasón, colocarlo en la convexidad craneana. El paciente debe indicar en qué momento deja de sentir la vibración. Y para la prueba de Riener consiste en hacer vibrar un diapasón y colocarlo en la apófisis mastoide. El paciente debe indicar en qué momento deja de escuchar la vibración. Es importante medir el tiempo, ya que mayor de 18 segundos es prolongado y menor a 18 segundos es disminuido. La pérdida de la conducción aérea nos va a llevar a una afectación tanto del oído medio como del oído externo, lo cual nos va a reflejar una pérdida auditiva de conducción. Y la pérdida de transmisión aérea nos indica la afectación tanto del oído interno como del oído auditivo, una pérdida auditiva de la percepción y sensorial. Una hipoacusia de conducción nos va a indicar si la prueba de Weber va a estar positiva hacia el lado de la lesión y Rhein va a estar negativa. Y en una hipoacusia de percepción, la prueba de Weber va a estar positiva hacia el lado opuesto y la de Rhein va a estar positiva. Entre las alteraciones de la rama coclear podemos encontrar